tal? Bienvenidos a su programa Medicina del Día. Hoy nos encontramos en el Centro Hemato-Oncológico en Panamá Clinic en compañía del doctor Germán Espino. Él es hematólogo. Doctor, bienvenido a las pantallas de FTV. ¿Cómo se encuentra? Gracias, Milady. Buen día. Y gracias a las cámaras de FTV por la oportunidad. Todo muy bien por ahora. Gracias. Doctor, vamos a hablar de diversos temas de interés y uno de ellos sería el cáncer en la sangre. Nos gustaría explicar un poco más de qué se trata esta enfermedad y si nos podría dar a conocer qué es. Claro. Bueno, yo creo que es un buen punto para comenzar para distinguir lo que son los tumores sólidos versus los tumores líquidos que le llaman, ¿no? Nosotros los hematólogos fundamentalmente vemos tumores líquidos, o sea, tumores de la sangre que se llaman, ¿no? Y por tanto podemos ser considerados oncólogos, pero usualmente el oncólogo como tal es el que ve tumores sólidos, por ejemplo mama, próstata, ¿no? Porque son órganos sólidos. Pero nosotros los hematólogos vemos fundamentalmente de nuevo cáncer de la sangre, que equivale por ejemplo a las leucemias en sus variedades agudas y crónicas, los linfomas en sus variedades de Hodgkin y no Hodgkin, los síndromes mielodisplásicos que se han vuelto muy de moda ahora con nuestro excelentísimo señor presidente, el mieloma múltiple y otras enfermedades un poco más raras como las neoplasias mieloproliferativas crónicas. Esos son fundamentalmente los tumores de la sangre que vemos, diagnosticamos y atendemos y tratamos los hematólogos. Cuando hablamos de cáncer en la sangre, doctor, a diferencia de los cánceres sólidos, como usted acaba de explicar, hay mucha preocupación por parte de la población el tema de sus tratamientos, si se puede curar o no. Vamos a hablar un poco acerca de esos niveles de cáncer de la sangre, si se puede explicar de esta manera, y si tiene fases. Sí, claro, por supuesto. Sí, los cánceres de la sangre comparados con los cánceres sólidos no son más comunes que los cánceres sólidos, por ejemplo mama o próstata, ¿no? Pero sí hay cáncer de la sangre que tiene un tremendo impacto en el individuo, por ejemplo, las leucemias agudas. En general, el pronóstico y la sobrevida de los cánceres de la sangre ha mejorado muchísimo. Y hay dos estrategias hoy día para tratar los cánceres de la sangre, dependiendo de las metas del paciente y dependiendo de las metas que tiene el doctor. Por ejemplo, uno puede dar un tratamiento para un cáncer de la sangre para prolongar sobrevida. Es decir, a veces sabemos que no podemos curar el cáncer, es decir, no podemos erradicar. Pero podemos prolongar la sobrevida a tal punto que el individuo se comporte como si fuera un hipertenso o un diabético. La hipertensión y la diabetes no se curan, pero si tú te tomas tus medicinas, evitas, por ejemplo, una falla renal, quedar ciego, un infarto del miocardio, cosas que te pueden acabar tu salud en poco tiempo. Eso es lo que se procura en algunos cánceres que sabemos que no lo vamos a curar. La otra fase, otro objetivo sería básicamente curarlos. Y para curarlos, entonces ya obviamente uno tiene que usar la mayoría de las veces terapias agresivas, en algunos casos hasta los trasplantes, ¿no? Me preguntaba sobre, recuérdame lo que me mencionaste, que querías que te tocara, perdón. Sí, hablábamos acerca de las fases también. De las fases, sí, tienen correcto. Fases. Sí, las fases, nosotros en hematología, los cánceres, nosotros realmente no hablamos de fases, nosotros hablamos un poco más de estadios y de agresividad. Y nosotros medimos la agresividad de nuestros cánceres básicamente, fundamentalmente por la genética, que ese es un tema muy interesante también, porque sabemos que los cánceres, ya sea sólidos o de la sangre, son enfermedades genéticas, sin significar que son hereditarias, ¿no? La minoría, un 5-10%, pueden ser heredados. Por ejemplo, mama, tú heredas un BRCA1, BRCA2, puedes estar predispuesto a tener un gen de predisposición a cáncer de mama o ovario. ¿El de sangre también, doctor? En el de sangre también hay ciertas enfermedades que ya hoy día sabemos que se pueden heredar, por ejemplo, algunos síndromes mielodisplásicos, una leucemia mieloide aguda, y quizá la más común es la leucemia linfocítica crónica, pero la mayoría, el 80%, son por actividades que los humanos hacemos a diario o por malos comportamientos de los humanos. Por ejemplo, fumar, ese es un factor que lesiona el genoma, lesiona los genes. Por ejemplo, salir a la luz del sol también lesiona el genoma de muchas células. Entonces ese es más o menos el 80% de ahí donde está la mayoría realmente de los tumores, ¿no? Pero nosotros básicamente, de nuevo regresando a la pregunta, medimos el estadio. Para muchos tumores sería el equivalente a qué tan agresivo, pues muchos pacientes me lo preguntan, qué tan avanzado está mi enfermedad. Y nosotros, vuelvo y te repito, no medimos el avance de la enfermedad por estadios necesariamente, lo medimos es por la agresividad, el comportamiento biológico de las propias células, que eso está
fundamentado a nivel genético. ¿Cuándo se puede denominar si es agresivo o no? De nuevo, por la genética, y claro, hay otros factores que también influyen. Por ejemplo, en el caso del linfoma, no es lo mismo tener, por ejemplo, ganglios, o sea, en el caso de un linfoma, en el cuello solamente, que tener ganglios en el cuello, en el tórax, en el abdomen. Ahí en ese caso, obviamente está un poco más avanzado. Pero, de nuevo, más que el estadio donde tenga enfermedad, de nuevo, la genética es lo que te dice, te define los grupos de riesgo. Doctor, importante conocer el tema de la población vulnerable. Lo pregunto porque tal vez en algunas enfermedades, tal vez las mujeres padezcan más que los hombres y también jóvenes y adultos mayores, si nos podría explicar. Sí, bueno, yo creo que desde el punto de vista epidemiológico hay varias asociaciones. La primera es que en general los tumores hematológicos son enfermedades más bien de adultos mayores. Entonces, te estoy hablando por arriba de los 60 años. Sin embargo, hay dos patologías que de repente podrías encontrarla en adolescentes, niños, que son, por ejemplo, la leucemia linfoide aguda y el linfoma Hodgkin. Esos son dos patologías que clásicamente uno las puede encontrar en adolescentes, pero en general son patologías de adultos mayores. En cuanto al sexo, hay sutiles diferencias, pero no diría que son tan marcadas como para decirte hay una preponderancia en general del sexo tal sobre el otro sexo tampoco. Y sí hay una asociación también racial entre algunas patologías, por ejemplo, mieloma múltiple y raza negra. Por ejemplo, el mieloma múltiple es muy frecuente encontrarlo en el Caribe porque hay una asociación entre raza negra que se está estudiando y desarrollo de mieloma múltiple. Usted aclaró muy bien la parte del sector vulnerable. Ya sabemos que este tipo de enfermedad padecen más personas mayores. Sin embargo, doctor, me llama la atención del caso de los jóvenes. ¿Qué tan frecuente se puede dar este tipo de casos? Sí, eso también es una pregunta interesante y es algo preocupante si uno revisa, por ejemplo, las estadísticas más recientes de la Organización Mundial de la Salud, las expectativas que se tienen acerca del aumento de los casos de cáncer para el 2045. Es un poco alarmante y sobre todo en jóvenes. Eso puede tener varias perspectivas que son difíciles de contestar. Claro, una perspectiva es la biológica. ¿Qué está pasando alrededor de nosotros? Cambios de temperatura, modificaciones en la dieta, modificaciones en los patrones de conducta, con lo que habíamos hablado al principio, cualquier actividad que pueda lesionar al genoma. O sea, que es realmente un aumento de casos por biológico o porque es que se están detectando tempranamente también, ¿no? Porque ahí está influyendo, por ejemplo, las mejoras en las técnicas diagnósticas. Cada vez uno puede diagnosticar a los pacientes más temprano. Eso es algo que está ocurriendo con la introducción de las tecnologías. Y quizás también con las medidas preventivas en general, que la gente toma conciencia de ir más tempranamente a atención médica, sobre todo aquellos pacientes, ¿no? Yo creo que es importante recalcarlo, aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer, es bien importante que pregunten a su médico cuáles son los chances de que ellos puedan tener estos tipos de cáncer. Por ejemplo, colon es muy asociado, mama también, páncreas, próstata también, y de nuevo, en el caso de los tumores de la sangre, por ejemplo, la leucemia linfocítica crónica, también es bien importante que un paciente que sabe que tiene un familiar con esto diga, bueno, doctor, entonces, ¿cuáles son los chances de que yo pueda tener esta enfermedad más adelante, ¿no? O tengo que ir más temprano a hacerme exámenes más temprano. Claro, tienes que hacértelo más temprano. Doctor, al principio de la entrevista hablábamos acerca de aquellos factores que pueden influir y contribuir más a la enfermedad. El tema de fumar es uno de ellos. Pero me gustaría hablar acerca de medidas preventivas. El tema de prevención es muy importante para que las personas en casa estén anuentes y puedan realizar lo posible para evitar padecer de la enfermedad. Claro, yo creo que hoy día es porque el cáncer empieza como una célula o un grupito de células que es muy difícil detectarlas en cualquier persona. Eso es muy difícil. Pero, de nuevo, yo creo que hay varias estrategias que están ayudando a que la gente tome conciencia, ¿no? Por ejemplo, lo que te dije, la tecnología y la genética es una, pero las medidas preventivas clásicas, por ejemplo, si vas a salir al sol, ponte una gorra, ponte bloqueador, ponte camisa, o sea, suéter de manga larga, no fumes, lleva una dieta equilibrada. Por ejemplo, están las vacunas contra los virus, que también los virus, por ejemplo, hay virus que se asocian con el desarrollo de cáncer, por ejemplo, el virus del VIH, el virus de papiloma, el virus del herpes, todos esos son virus que se asocian o a la larga te pueden
generar un cáncer. Y tú ves que hay, por ejemplo, políticas nacionales, aquí, por ejemplo, la vacunación para las mujeres en el caso de la vacuna para el papiloma. Todas esas medidas son bien importantes implementarlas en la sociedad para que evidentemente los casos de cáncer se puedan detectar temprano, obviamente siempre es mejor detectarlos más temprano, y se puedan tomar las medidas tempranamente también, ¿no? Obviamente, ¿no? Y también prevenirlo, porque, a ver, si tú tienes una predisposición genética con la que naciste, no vas a poder hacer nada al respecto. Ya naciste con ese problema. Entonces, lo que tienes que hacer ahora es no lesionar más tu genoma, Claro. porque hay muchos genes porque esa también es importante. Tú puedes tener un gen de predisposición, pero no significa necesariamente que lo vas a desarrollar. Estás en riesgo pero el riesgo muchas veces lo controla la persona. Porque si yo tengo, por ejemplo, una predisposición a un cáncer de, vamos a decir, próstata o piel, ponte, yo no voy a salir al sol en el caso de piel, yo no voy a salir al sol sin bloqueador y sin estas cosas, o procuraré salir lo menor posible, porque ya sé que estoy sumando dos factores de riesgo. Mi predisposición más la luz solar, ¿ves? Entonces yo creo de nuevo que eso es una pregunta también muy importante para el público en general, que entiendan que estas medidas son de extrema importancia, ¿no? Usted también habló del tema de tratamientos posibles que se le puede ofrecer a un paciente. Ahora bien, ¿cuál sería ese escenario de que el paciente no sigue al pie de la letra, como le indica el especialista, su tratamiento? Bueno, claro, obviamente si ya diagnosticas un cáncer, seguir al pie de la letra el tratamiento es bien importante. Porque, a ver, de acuerdo a las teorías evolucionistas, las células se comportan entre sí similares. Y te voy a poner un ejemplo muy claro, las infecciones, las bacterias. Las bacterias, si tú le das mucho antibiótico, mutan, cambia su patrón genético para que ese antibiótico no la siga dañando y ella pueda subsistir. Lo mismo hacen las células cancerosas. Las células cancerosas con el tiempo mutan. Entonces, es importante la adherencia al tratamiento en cuanto a la dosis, la frecuencia, etcétera, porque si tú comienzas a dar un tratamiento irregular, por ejemplo, bajas, subes dosis o tienes que cambiar la frecuencia de administración de las drogas, evidentemente puedes estar dejando un grupo de células creando resistencia que a la larga son las que van a volver a predominar y hacer que el cáncer crezca. Así que yo creo que también eso es un tema importantísimo, que se siga al pie de la letra, o sea, lo que se llama adherencia al tratamiento. Doctor, a mí me gusta preguntar esto en lo personal porque tal vez muchas personas en casa tengan las mismas dudas. Y es lo siguiente: cuando usted está en su consultorio y le llega a algunos pacientes, ¿cuáles son esas dudas principales que ellos le dan a conocer con relación a la enfermedad? Sí, eso es una pregunta también muy interesante. La verdad es que están súper interesantes tus preguntas, milady. Sí, hay varias cosas que los pacientes preguntan, pero en lo personal, en mis ya más de 20 años que tengo de ser hematólogo, puedo decir que es un denominador común, es ¿por qué me dio este cáncer? ¿Qué me lo provocó? Esa es una pregunta muy, muy clásica. Y es una pregunta muy difícil de responder porque yo creo en lo personal que es una combinación de genética y ambiente, de nuevo. Entonces, otra pregunta que también hace mucho el paciente es ¿cuándo me empezó? De nuevo, es muy difícil hoy día tener una tecnología que te logre identificar una célula maligna dentro de billones de células benignas. Yo aquí sentado puedo tener una célula maligna en mi próstata, por ejemplo. No lo sé. Por más que me haga estudios, va a ser muy difícil. Pero lo que sí sé es que yo después de cierta edad yo tengo que empezar a hacerme los estudios urológicos necesarios. Y si tengo una predisposición a cáncer de próstata, mayormente temprano. Así que esa es otra pregunta que también hacen los pacientes. Otras preguntas que hacen también muy constantemente es, por ejemplo, ¿qué puedo comer? ¿Qué no tengo que comer? Etcétera. Ese tipo de preguntas también me lo hacen, pero las dos primeras que te dije son las preguntas las que yo he sentido en mi experiencia que más nos hacen, correcto. Muy bien, doctor. Doctor, ¿qué le parece si vamos a un cambio comercial? Claro. Y al regresar vamos a continuar con más de su programa Medicina al Día, reiterando la compañía del doctor Germán Espino. Ya volvemos.
continuamos con más de su programa Medicina del Día, reiterando la compañía del doctor Germán Espino, aquí en el Centro de Hematología en Panama Clinic. Doctor, gracias. Gracias nuevamente por su compañía. En el primer bloque hablábamos un poco sobre el cáncer de sangre. Ahora, doctor, nos gustaría conocer un poco del tema de la leucemia. Claro. Importante conocer acerca de esta enfermedad porque tal vez en Panamá muchas personas padezcan de ella. Claro. Sí, yo creo que también las leucemias son siempre temas importantes, ¿no? Porque solo el término cáncer en general ya produce temor. Y también la palabra leucemia inmediatamente la identifican con cáncer. Por tanto, yo creo que es importante hablar un poco de eso, ¿sí? Y las leucemias son enfermedades que involucran a la médula ósea. No sé si puedo decirlo, pero aquí, pero vulgarmente se conoce como el tuétano, que es lo que la parte del huesito de la sopa y tiene una parte roja en el centro que la gente se lo chupa. Explicativo, no sé así Exacto, nos gusta. Porque... correcto. Eso es lo que es el tuétano. Y ahí adentro de la médula ósea o el tuétano están las células que producen las células sanguíneas, es decir, la mamá de las células sanguíneas que circulan en la sangre. Y cuando hablamos de células sanguíneas estamos hablando de tres tipos de células. Glóbulos rojos que transportan hemoglobina, glóbulos blancos que nos defienden de infecciones y plaquetas que nos defienden de sangrado. Entonces es muy común encontrar que estas enfermedades produzcan manifestaciones principalmente en ese sentido. Ahora, las leucemias también en general se pueden clasificar de acuerdo a su historia natural en dos tipos. Las agudas, que son muy rápidas, muy agresivas, hay que tratarlas pronto porque el paciente se puede ver comprometido su salud a veces hasta en cuestión de horas, días, semanas, meses. Y están las crónicas que también van, o sea, que van más lento y su sobrevida, por tanto, se mide un poco más prolongado en el tiempo. Y también es importante en las crónicas entender, y esto siempre se lo digo también a los médicos de atención primaria, que estén pendientes con la presentación de las crónicas, porque las crónicas a veces los pacientes están asintomáticos. Por ejemplo, en el caso de la leucemia linfocítica crónica, hasta un 80% de los pacientes se pueden presentar de manera asintomática, mientras que un 40-50% con leucemia mieloide crónica pueden presentarse asintomáticos. Por tanto, la siguiente pregunta es, ok, ¿cómo sé que la tengo? Exacto, los claro, síntomas. ahí es donde viene el punto. Y evidentemente, como son enfermedades de adultos mayores, pues claro, estos son pacientes que van a tener un geriatra, un internista, un médico familiar, un médico general. Y usualmente estos pacientes tienen citas, por ejemplo, porque son diabéticos, hipertensos, tienen otros temas. Y siempre es importante incluir el hemograma, porque si hay una herramienta constante para la sospecha diagnóstica de las leucemias crónicas es el hemograma. ¿Cómo uno se puede dar cuenta o sospechar un médico de atención primaria que está ante un paciente que pueda tener una leucemia crónica? Por cambios en los glóbulos blancos en el hemograma, elevación de la cuenta de glóbulos blancos sin ninguna otra explicación evidente. Por ejemplo, ¿qué sería lo más evidente? Una infección, porque eso es lo más evidente que te sube los glóbulos blancos. Pero si tú tienes un paciente que tiene 20.000 glóbulos blancos, no se siente nada, sí es importante que te comiences a preguntar esa discrepancia entre ese laboratorio y la parte clínica, ¿no? Pero eso no es lo que pasa con las agudas. Difícilmente un paciente con una leucemia aguda, que es muy agresiva, va a ir a un consultorio, a un cuarto de urgencia asintomático de que, mira, es que aquí está el hemograma que me encontraron anormal, ¿no? Casi siempre va a ir con síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas? Un sangrado por disminución de plaquetas, porque no coagula bien, un cansancio, fatiga, debilidad, o lo encuentran pálido, porque se le va bajando la hemoglobina poco a poco, o una infección severa o una infección recurrente, infecciones recurrentes. Entonces, es bien importante también para la persona en este caso y para el médico que los ve, que sospeche que las leucemias agudas sí pueden tener estos síntomas, además de los hallazgos de laboratorio. Este tema me ha dejado, por decirlo de esta manera, doctor, impactada por el simple hecho de que no tienen un síntoma como las crónicas. En este caso, los pacientes que se sienten asintomáticos, cuando van al doctor, no se detecta la enfermedad como tal, ya cuando se detecta es por algún síntoma. ¿Esto quiere decir que la enfermedad está muy avanzada, doctor? No necesariamente. No, mira, asintomático es que no tienes ningún síntoma. En el caso de la leucemia mieloide crónica, cuando uno se lo pregunta en retrospectiva a los pacientes, algunos te pueden, por ejemplo, lo más común es tener síntomas abdominales.
Ay, sí, doctor, yo estaba notando que me llenaba con facilidad, sentía alguna molestia al lado izquierdo, la barriga se me estaba hinchando. Claro, porque el vaso, que es el órgano que está al lado izquierdo, al lado del hígado, comienza a crecer y le quita espacio a las estructuras huecas como el estómago de los intestinos. Entonces eso es bastante común. Y en el caso de la linfocítica crónica suelen tener a veces acompañarse, por ejemplo, de pelotas en el cuello, o sea, ganglios, que a veces el paciente no se las percibe, pero de repente algún familiar o alguien se las toca. O si tienen síntomas puede ser, por ejemplo, fiebre, sobre todo en las noches, sudoración sobre todo en las noches, o comienzan a perder peso. Entonces, pero no necesariamente significa que como han estado asintomáticos por un tiempo y no se detectaron, cuando se detectan ya están avanzados. Vuelvo y te digo, en el caso de ambas enfermedades, no importa que tenga, por ejemplo, el caso de la amiloide crónica, tú puedes tener 50.000 glóbulos blancos, como puedes tener 300.000 glóbulos blancos, y eso no va a hacer ninguna diferencia en el pronóstico, porque lo que hace la diferencia en el pronóstico es el hallazgo característico, en el caso de la leucemia amiloide crónica, el hallazgo característico genético, que es lo que se llama el cromosoma de Filadelfia. Ese simple gen, ¿verdad?, es no solo el causante de la enfermedad, sino también el responsable de la enfermedad, sino también ese gen tiene un tratamiento específico hoy día con drogas que no son quimioterapia, son de estos tratamientos novedosos. Y para el caso de la linfocítica crónica, también es importante, por ejemplo, de nuevo los estudios genéticos. Por ejemplo, porque no es lo mismo tener un paciente que tenga una leucemia linfocítica crónica con el TP53 mutado, que es un gen específico, versus otro que tiene el mismo nombre, leucemia linfocítica crónica, pero no tiene el TP53 mutado. El paciente con la linfocítica crónica que tiene el TP53 mutado, ese sí sabemos que no le va a ir bien. Es decir, doctor, que la genética influye Correcto, mucho en tener una leucemia crónica con una leucemia aguda. Ambas tienen alteraciones genéticas, pero efectivamente por ahí va más o menos el razonamiento. Como dije al principio en el primer bloque de la charla, la genética es lo que comanda definitivamente el comportamiento de las enfermedades, tanto las leucemias agudas como las leucemias crónicas, inclusive también otros tipos de cáncer. O sea que la genética es fundamental. Saber específicamente cuáles son las alteraciones genéticas que albergan esas células es lo que para mí es importante conversarle al paciente, porque eso es lo que el paciente te va a preguntar. Claro. ¿Qué sigue, doctor? ¿Cuál es mi pronóstico? ¿Qué va a hacer conmigo? ¿Cuánto tengo que tomar de medicina? ¿Qué medicina me va a dar? Ese tipo de preguntas se las puedo responder principalmente si conozco la genética. Importante, doctor, el tema de la leucemia, ¿también es propia de adultos mayores? Correcto, ¿También puede padecer correcto. jóvenes? Como te decía, las crónicas son enfermedades de adultos mayores. Es raro encontrar un niño o un adolescente con leucemia amiloide crónica y mucho menos con leucemia linfocítica crónica. El paciente más joven que yo he tenido de mi experiencia, tanto afuera como aquí local, ha sido 35 años, el más joven con linfocítica crónica. Ese es el más joven que yo he visto en lo personal hasta ahora. Y en el caso de las agudas, es raro encontrar una leucemia amiloide aguda en jóvenes, pero sí en niños y adolescentes puedes encontrar una leucemia linfoide aguda. Esa sí la puedes encontrar en niños y adolescentes. El tema de tratamiento me gustaría detallar un poco más en este caso, doctor, porque sabemos que cada cuerpo es distinto. Tratamiento que de una persona que padece de leucemia no va a ser el mismo que la otra. ¿Cómo usted como especialista denomina qué tratamiento le corresponde a cada paciente? Sí, claro. Sí, ahí también de nuevo entra el tema de la genética, porque no solamente la genética define pronóstico, sino define qué tipo de tratamiento va a requerir el paciente. Es decir, los marcadores genéticos no solamente son pronósticos, son predictivos. ¿Qué significa predictivo? Que vas a responder o no a una determinada terapia. O sea que hacia allá es donde va la medicina hoy, lo que se llama una medicina individualizada, es decir, seleccionar al individuo ese dentro del grupo. Entonces, hay distintos tipos de terapias, ¿no? En general, los cánceres de la sangre y todos los tumores los puedes tratar bajo dos ángulos. O te enfocas en la célula maligna, o te enfocas en el sistema inmune más modernamente. Porque los cánceres tienen dos cosas hoy día. La célula cancerosa, ella prolifera, o sea, ella misma es egoísta con el resto, ¿no? Pero también tiene que confundir al sistema inmune porque son células que no son normales. Tú no naciste con esas células. Por tanto, tus células del sistema inmune alrededor dicen, espérate, yo no conozco esto, estas que hacen aquí, y las van a tratar de eliminar.
Pero el problema es que las propias células cancerosas se las ingenian para confundir al sistema inmune. Entonces, más modernamente hoy día, aparte de quimioterapia, radioterapia, que son los tratamientos clásicos que se escuchan, hay terapias innovadoras porque tú puedes tratar hoy día la célula cancerosa un poco más como si fuera al blanco, precisamente por las alteraciones genéticas, porque tiene un gen para el cual existe un tratamiento. O puedes estimular al sistema inmune para que vuelva a reconocer las células cancerosas. Quizás el tratamiento inmunológico más trascendental o más antiguo, más antiguo o viejo, ha sido el propio trasplante de células hematopoéticas o de médula ósea, que se conocía anteriormente. Es decir, es una forma inmunológica de tratar un cáncer realmente. Están también, por ejemplo, las terapias con inmunomoduladores. Están hoy día terapias con anticuerpos monoclonales también. Por ejemplo, hoy día hay los biespecíficos para mieloma, otro tipo de anticuerpos monoclonales. Están, por ejemplo, las famosas CAR T-cell, que también son terapias inmunes que están en boga hoy día. Están los checkpoint inhibitors. Hay una serie de terapias, una serie te lo voy a poner así. Es como si hoy día tú vas a una fiesta, ¿verdad? Antes tú ibas a una fiesta y el plato, el menú, lo que había era muy limitado. En cambio, hoy día tú vas a una fiesta y te dicen, mire, aquí ahora hay esto y esto. Claro, pero el médico es el que te va a decir cuál de esos platos que están ahí es el mejor para ti. ¿Ves? Si es la comida italiana, si es la comida etcétera, ¿cuál es el mejor para ti? ¿Cómo se decide ese plato? Lo dice la genética. ¿Y cuánto tiempo dura el ¿Cuánto tratamiento? tiempo? Exactamente, así es. ¿Cuánto tiempo ¿Y podría ser aproximadamente? cuánto tiempo es sobrevida? Pronóstico también, obviamente, ¿no? En este caso, doctor, nos explicó muy bien con el tema del menú. Un buffet tiene el paciente, ya le corresponde al doctor como tal decir cuál de estos platillos puede consumir el paciente, pero también el tema de tiempo. Doctor, porque tal vez esta sea, como lo hemos hablado al primer bloque, sean una de las preguntas frecuentes del paciente. Claro. ¿Cuánto tiempo voy a estar en este tratamiento? Claro, los tiempos varían. Hay terapias, hay enfermedades que en general los tratamientos casi nunca van menos de 6 meses, en general. Pero como te dije hace un momento, dependiendo del objetivo que uno quiera lograr con el paciente y cuáles son las metas que el paciente quiere también, porque el paciente tiene derecho a opinar sus metas, a decidir qué es lo que quiero. Quiero prolongar mi sobrevida. Prolongar mi sobrevida significa que yo sé que yo tengo enfermedad y estoy en riesgo de recaer, pero si yo me tomo mis medicinas correctamente por el tiempo que mi doctor me la manda, evidentemente entonces puedo mantener mi enfermedad a un nivel muy bajo. Entonces, eso es lo que es prolongar sobrevida y por tanto prolongar sobrevida puede llevar tratamientos que pueden durar meses o años. ¿Ves? Porque son igual que la hipertensión arterial. A ti te detectan presión alta y tú te tomas la pastilla un mes y te la tomas la presión y dices, ya estoy bien. Sí, pero no estás curado, estás controlado, pero no estás curado. Tienes que seguir tomando la pastilla. ¿Por qué un paciente puede recaer, doctor? Porque efectivamente, como mencioné hace un momento, pueden quedar células malignas por allí rondando, a las cuales los tratamientos no le pegaron, o células malignas que evolucionaron, como también mencioné hace un rato, su genética y ya no tienen las mismas características que tenía inicialmente. Entonces esas células vuelven y comienzan a crecer. Entonces eso es una... Y si quieres curar a un paciente, los tratamientos usualmente son más cortos, son de menos tiempo. Estilo de vida, doctor, ya casi para finalizar. Claro, importantísimo. El estilo de vida es importante, de nuevo, que nosotros entendamos que los cánceres son enfermedades genéticas y que podemos tener una predisposición como podemos no tenerla, pero como humanos tenemos que procurar no hacer cosas o no hacerlo en exceso que nos produzca daño en un genoma. La luz ultravioleta es lo más común, fumar, dietas, comidas desbalanceadas, ¿verdad? Ese tipo de cosas, alcohol, ese tipo de cosas evidentemente son
problemas de los seres humanos, ¿no? De la vida cotidiana, problemas pero hay de que humanos, saber exacto. regularlo. Bueno, agradecemos al doctor Germán Espino, él es hematólogo, por Gracias. hablarnos acerca del cáncer de sangre y también la leucemia. Importante Gracias. conocer estos temas, las medidas preventivas, tratamientos, qué significa, fueron los temas que tratamos aquí en su programa Medicina del Día. Hoy desde el Centro de Hemato-Oncología en Panamá Clinic. Doctor, Gracias. muchas gracias por su tiempo y su entrevista y explicarnos muy bien de qué se trata esta enfermedad. Gracias a ustedes. Gracias. De esta manera ponemos punto final. Será hasta la próxima.